Tu mente es poderosa, pero ¿sabes cómo funciona? En Cerebro Renovado, el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández te compartirán cómo el cerebro puede regularse y establecer patrones que permanecen en el tiempo, modulando la neuroplasticidad cerebral. Así, tu cerebro mejora el enfoque, maneja el estrés y potencia tu pico de rendimiento. Nuevas soluciones a través de la neurociencia, una nueva forma de vivir. Cerebro Renovado. Activa tu mente, transforma tu día. Dios les bendiga, bienvenido a una edición más de una serie de 3 programas de este tu programa, y valga la redundancia, Cerebro Renovado, donde desde el inicio y cada vez que nos encontramos con ustedes, televidentes, radio oyentes, personas que nos ven a través de streaming, tratamos de integrar y mostrarles cómo la palabra de Dios se alinea con la ciencia. De hecho, les expliqué en el primer programa que los primeros 35 científicos que existieron, incluyendo Galileo Galilei, empezaron a estudiar la ciencia no para discutir o enfrentar la Biblia, sino para probar la existencia de Dios a través de la ciencia. Y aquí estamos para eso, en una serie de 3, donde estamos trabajando con las emociones y cómo lograr, mediante el dominio propio, ese equilibrio en el cerebro que es directamente proporcional a actuar adecuadamente sin importar cuál sea la circunstancia, el evento o la situación a la cual nos enfrentemos. Y aquí estamos, como siempre, el licenciado Roberto Fernández de Caguas Neurofeedback BTC, mi esposa que siempre me acompaña, la neuropsicóloga clínica de Caguas Neurofeedback BTC, y en esta serie de 3, el profesor, CEO de Neurocoaching Academy, profesor de neurocoaching que trabaja directamente con lo que es la programación neurolingüística, José Rivera Talavera. Bienvenidos a todos a otro programa más. Gracias. Felices estamos. Contento de estar aquí. Wow, hermoso, ¿verdad? Hermoso el deseo de que estos temas que hemos desarrollado en estos 3 episodios puedan generar cambios, como hablábamos. Es generar cambios, no únicamente escucharlo por escuchar, pues quiero escuchar nuevamente el tema de las emociones, es generar cambios, porque es urgente generar cambios de la forma, y cuando identificamos de la forma tan acelerada que estamos viviendo, y cómo los valores se están perdiendo, es importante comenzar a generar cambios. Es un placer, es una bendición de Dios el poder continuar en estos 3 episodios sobre recuperando el equilibrio. Como dice mi esposo, recuperando el equilibrio no es nada más y nada menos que el dominio propio, como nos establece la palabra del Señor. No dejar que las emociones controlen nuestro accionar. Es correcto. Pero, ¿sabes una cosa, Robert? Profesor, usted sabe una cosa. En Gálatas, cuando habla del dominio propio, dice la palabra de Dios que es el fruto del Espíritu. ¿Y si lo puedes mencionar, los frutos del Espíritu? Sí, claro. Paz, amor, gozo, templanza, benignidad, paciencia, bondad, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe lo que significa eso? Que no hay forma de que nos juzguen. No hay forma de que seamos señalados. Y de que nuestro accionar sea incoherente. Es correcto. Y que nuestras acciones o nuestras emociones vayan fuera del orden de la palabra del Señor. Es hermoso, ¿verdad?, reconocer esto y la profundidad del tema, porque muchas veces como cristianos queremos que, Señor, soy cristiano, pero el fruto del Espíritu no se ve en nuestras acciones día a día. Entonces, no estoy juzgando, ¿verdad? No estoy juzgando, pero, profesor, tenemos un target. Y eso que nos ven, cómo nos observan, nos miran, cómo nosotros nos conducimos, y lo primero que dicen tristemente es que es cristiano. Entonces, por esa misma razón, cuando estábamos discutiendo todos estos temas, me gustó una emoción que se trabaja en la neurolingüística, es el asco. Jocelyn,
Pero ¿qué es eso? ¿Qué es este tema del asco? No es el simplemente, es como, ¿verdad? Hablábamos, no es que yo le puedo ver quizás un animal muerto en la carretera, huele mal, tiene un mal olor y, ¡ay, qué asco! Este animal muerto. Ese no es el asco. Profesor, la palabra de Dios nos está diciendo, Robert, mira lo que nos dice Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los compasivos, porque ellos serán tratados con compasión. Importante. Importante, y yo quiero que usted escuche detenidamente qué significa el término o la emoción cuando algo nos produce asco, profesor. La emocionalidad del asco surge para proteger nuestra integridad física. Esa es biológicamente, como respuesta biológica, respondo desde el asco para cuidarme y protegerme, porque si nada me diera asco, pues entonces yo podría comer cosas que podrían atentar contra mi vida. ¿Cuál es la dificultad o la limitación? Cuando a esa emocionalidad, que las emociones son neutrales, ¿verdad? Las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son. Le añado un sentido, una interpretación. Y ahora ese asco lo traduzco en rechazo hacia el otro. Wow, ¿verdad? wow, ya está rompiendo esquema. Exacto, entonces lo traduzco en rechazo hacia el otro y busco y siento que toda mi corporalidad responde desde eso, pero la pureza del asco como emocionalidad no es rechazar a la otra persona, no es discriminar contra otra persona. Es un mecanismo, es un mecanismo, protección. sí, para sobrevivencia, para proteger mi integridad física. Es decir, que hemos distorsionado mediante nuestro comportamiento lo que realmente es la esencia del asco como esencia biológica. Exacto. Cuando yo respondo desde una narrativa para justificar el rechazo, puedo entonces experimentar algo similar a cuando tengo asco por un mal olor, por una situación. ¿Puede nuestro entorno, la sociedad en la que vivimos, cómo se ha cambiado el mensaje, cómo se ha intentado pues manipular y transmitirnos un tipo de información que es hoy muy común en la sociedad, traer a nosotros ese tipo de comportamiento, si no estamos firmes, lo entendemos y vemos que por ahí no es el camino, podemos seguir nosotros esa corriente? ¿Puede eso incidir en que empecemos por ejemplo, vamos a suponer una persona que un deambulante, que empecemos a rechazarlo porque escuchamos y alguien hablar despectivamente de él y lo escuchamos tantas veces que nuestro cerebro se volvió una realidad y lo que tenemos es información superficial, no sabemos cuál es el trasfondo? Sí. ¿Puede eso influir? Definitivamente el proceso de socialización cambia cómo nosotros vemos las cosas, qué sentido atribuimos a las diversas experiencias de la vida. Por lo tanto, si yo veo un deambulante y lo veo como un ser humano, como un hijo de Dios, como una persona con dignidad, ahora respondo desde otra emocionalidad. Puedo responder desde la misericordia. Y la Biblia tiene literalmente una parábola que habla de algo similar, que es la parábola del gran samaritano. Es asaltado, ¿verdad?, por ladrones, estoy parafraseando, está en el piso ensangrentado y pasa un sacerdote, lo mira y acelera. Y así sucesivamente hasta que pasa a un samaritano. Para nadie es un secreto, miren esto, que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Y ese samaritano lo cogió, lo subió en la mula, sanó sus heridas, pagó una posada, un hotel, y le dijo, no, déjalo y cuídalo. Y cuando regrese, si hace falta más dinero, yo pago por él. Entonces Jesús le dice a los que le preguntan, ¿cuál de los tres usted cree que actuó en amor? Y le dice, bueno, el samaritano, pues trata de actuar como él. Definitivamente. Hay una falsa narrativa de que somos diferentes. Ya sea porque venimos de culturas diferentes, tenemos costumbres diferentes, hablamos otro idioma. Y eso es una falsa narrativa. Somos todos hijos de Dios, seres humanos, ¿verdad?, con nuestras expresiones particulares, culturales distintas. El poder ver más allá de las diferencias nos conectan con la esencia de que somos una realidad, ¿verdad?,
donde cada uno de los seres humanos tenemos emociones, tenemos alegría, tenemos tristeza, tenemos nuestras batallas internas, tenemos nuestras esperanzas, tenemos nuestras frustraciones. El comprender eso nos permite ser misericordiosos, como por ejemplo, si yo veo una persona deambulante que está pidiendo, rápido surge el juicio o el prejuicio, es para droga. Pero nunca contemplamos cómo llegó ahí, cómo fue su infancia, cuáles fueron sus batallas. Correcto. Cómo ha sido, ¿verdad? Quizás desde niño se crió solo en la calle, no conoce otra cosa. A través de la relación que yo puedo establecer con esa persona, como por ejemplo, preguntarle su nombre. En vez de verlo como con asco, con rechazo, tener un gesto humano de decirle cómo te llamas. Digamos que dice, me llamo Juan. Hola Juan, te deseo un día espectacular. O un simple Dios te bendiga. Dios te bendiga, Sí. etcétera. Más allá del juicio de decir que esta persona está bien, que esta persona está mal, lo que sea, porque mi juicio es más reflejo de mí que de la persona. Profesor, y a veces que no tenemos dinero. Muchas veces eso me pasa a mí. No tengo dinero, porque no ando con cash ni nada así por el estilo. Pero a veces si supieras un que saludo. que otra cosa como un saludo, la falta de discrimen, la falta de apartarlo, el tratarlo como lo que es un ser humano, mostrar mansedumbre, amor, empatía, llena más a esa persona que el dólar que le pueda dar. ¿Cuántas miradas de asco habrá recibido esa persona? Correcto. Yo quiero, ahora que usted está hablando sobre este tema, es importante resaltar, en estos días nos encontrábamos fuera del país y recuerdo que estábamos en este lugar muy conocido, un lugar, ¿verdad?, que se frecuenta de muchas personas que visitan ese lugar y nos tocó ser atendidos en la puerta por una persona más negra que yo. Sí, porque yo soy negra, pero más oscura que yo. Y cuando de momento andábamos con, ¿verdad? Pues mi suegra no tiene muy buena movilidad, el nene, mi esposo, y recuerdo cuando esta persona, una persona mayor también, de edad mayor, cuando viene y nos dice, no, ustedes se van a sentar en tal lugar. Era un lugar completamente imposible de sentarnos, de poder desayunar en aquel lugar de esa forma. ¿Por qué? Porque andábamos con un niño, eran unos stools que no podíamos sentarnos. Y ella insistía en que nosotros teníamos que sentarnos en esos stools. Sin embargo, pasaron alrededor de 4 familias habiendo mesas completamente disponibles. Veía cómo esa diferencia en que nosotros, para hacia nuestra familia y específicamente los que eran de su color, pues eran los privilegiados. Sin embargo, y ahí ves que cada persona es diferente y no lo puedes juzgar a todos por su color de piel o por el lugar donde vivan. Llegó otra mesera que interrumpió y dijo, no se preocupen, vengan conmigo. Claro. Y nos sentó en una mesa. No exigíamos una mesa en particular, cualquier mesa, porque mi mamá no puede subirse a un stool. Y ahí vemos por qué no podemos generalizar. Correcto. Porque cada persona es responsable, creo que hablamos de eso un poco más atrás, de él mismo y de la manera en que acciona ante los demás. Y sucedió algo bien importante. Nosotros como familia decidimos ser luz en medio de tiniebla. Esto es un ejemplo que digo. La actitud nuestra fue completamente opuesta. Era de gratitud, de amabilidad, ¿verdad? De respeto. Sí. De respeto, de cordialidad en todo momento, en el momento que esa persona cruzaba por nuestra mesa, cordialidad, una actitud sumamente llena de amor. ¿Por qué? Porque sabemos que no podemos reaccionar de la misma forma que a nosotros que nos tratan o reaccionan. Pero eso es una decisión. Claro. Yo no tengo control sobre el comportamiento del otro. Es correcto. Pero sí tengo control sobre cómo yo me comporto ante eso. Ahí está. Correcto. Ahí está. Y de ahí la importancia, ya que estamos en la última grabación de las emociones, propongo como reflexión que requerimos tener un proceso de transformación de nuestras emociones. Requerimos evangelizar las emociones. No basta con decir yo creo. Debo sentir
sentirlo. No basta con decir te perdono. Debo vivir la experiencia de la liberación del perdón. No basta decir te amo. Requiero vivir desde el amor. Por lo tanto, requerimos generar coherencia, armonía, en vez de disonancia, armonía entre lo que digo y lo que experimento a través de las emociones. Esa es la verdadera transformación. Por lo tanto, la manera de nosotros ser luz ante el mundo es movernos en el trato hacia el otro desde emociones que está en armonía, en coherencia con la palabra. Si digo una cosa, pero mis emociones van por otro lado, va a ser como usted dijo al principio, y eso que es cristiano. Y dice, es cristiano por lo que dice, pero la manera en que actúa es muy distinto a eso. Por lo tanto, evangelizar, darle este paso y ponerle en oración, ¿verdad? Señor, transfórmame. Que estas emocionalidades, por ejemplo, de asco, que se pueda transformar de manera que yo pueda ser como eres tú. Y teniendo el ejemplo de Jesús, como tú traíste, Roberto, ¿verdad? Como Jesús, siendo plenamente humano, Dios y plenamente humano, que también vivió las emociones, pero pudo transitarlo de tal manera que nos sirve de ejemplo de que podemos vivir el coraje desde otra realidad, vivir el asco desde otra realidad, transitar la tristeza desde otro modo de ser. Requerimos, para hacer luz ante el mundo, que nuestras emociones sean las que iluminen y generen experiencia en el otro. En la primera grabación había dicho que las emociones son contagiosas. Correcto. Por lo tanto, yo puedo aportar significativamente al cambio de mi sociedad desde las emociones con las cuales yo voy al trabajo, desde las emociones que experimento en mi familia, desde las emociones con las cuales acojo todo lo que Dios me ha confiado. Wow, y yendo por esa línea de y yendo por lo que estaba expresando, nos sentimos discriminados, nos sentimos marginados, nos sentimos completamente juzgados, nos sentimos completamente rechazados, no bienvenidos en aquel lugar. Pero sin embargo, tomamos la decisión de reaccionar de forma opuesta. Porque entendimos, casi siempre que esas cosas pasan, la ciencia lo expresa de una manera, Dios de otra, pero es similar. Dios dice que no mires la persona, sino lo que opera detrás de ella. Y la ciencia es lo mismo, o la programación neurolingüística, tú tienes que mirarle el trasfondo. Claro. Esa persona es el reflejo de lo vivido. Exacto. ¿Quién sabe si personas latinas como nosotros llegaron y la ofendieron, la trataron mal, la discriminaron a ella? Sí. Porque, como dije, después llegó otra persona del mismo color, del mismo lugar, del mismo restaurante y nos trató extraordinariamente bien. Correcto. Es decir, que uno no puede mirar a la persona, yo no le puedo calmar a la persona, acabo de llegar, solamente estoy en un fuego cruzado y me tocó el momento. Exactamente. Por eso es que está esta emoción de la sorpresa. Esto me encanta porque la sorpresa nos lleva a tener esa paz mental. Nosotros nosotros deseábamos ir a desayunar allí, pero nos tomó un momento de que, wow, con la forma en que fuimos recibidos. Esta emoción de la sorpresa, profesor, ¿cómo nosotros pudiésemos llevarla a esa programación neurolingüística? Porque la palabra de Dios me exhorta en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sí. Qué hermoso, qué hermoso. No tenemos el control de cómo van a reaccionar otros, pero sí nosotros tenemos ese control, como usted bien decía minutos anterior, cómo nosotros vamos a reaccionar. Claro. Hablando del tema de sorpresa, ¿cómo nosotros podemos dominar, controlar esos momentos que nos sorprenden? Sí. La sorpresa guarda relación con lo inesperado. Wow. Me sorprendo porque era algo que no esperaba, que no estaba en mis planes, que no había considerado. La sorpresa puede generar mucha alegría y un sabor interesante en nuestras vidas, porque podemos celebrar a aquellos que no teníamos las expectativas de que iba a llegar. ¿Cuántas sorpresas nos ha dado la vida y nos da la vida día
tras día con lo que no esperábamos. Es decir, que Dios tiene muchos elementos, muchas bendiciones guardaditas que se irán manifestando y poder reconocerlo y celebrar la vida desde la sorpresa. Wow. ¿Verdad? Decir, wow, no me esperaba esto y qué detalle. Es fácil celebrarlo cuando la sorpresa es la que esperamos, profe. Pero ¿cómo celebramos cuando la sorpresa no es la esperada? En términos nadie espera una sorpresa, pero lo que quiero decir en términos de que la sorpresa no es agradable, es confrontativa. Claro. ¿De qué manera ahí tenemos que...? Hay dos respuestas posibles. Si esto que surge, ¿verdad?, que me sorprende, está bajo mi ámbito de control, me corresponde asumirlo y hacer lo necesario para trabajar con la situación. Correcto. Pero hay sorpresas que están fuera de mi ámbito de poder. ¿Pudiera poner dos ejemplos? Un fallecimiento momentáneo. Esa sería una que está fuera de nuestras manos. Sí, no puedo hacer nada, ¿verdad? De momento llegué al trabajo y me fui despedido, cerró la compañía, la empresa, está fuera de mi control. Pues la otra respuesta para yo poder construir algo favorable ante esa sorpresa es la aceptación. Uno. Cuando está en mi esfera, en mi ámbito de poder, me toca a mí asumir y responder y generar acciones. ¿Podría poner un ejemplo de esa? De una sorpresa para los televidentes, de una sorpresa que está bajo mi control. Digamos que de momento tuve... Estoy esperando un aumento. Un aumento laboral. Estoy esperando ese aumento laboral. Eso y es si llega, bien. Y si no llega, me toca ajustar el presupuesto. Eso está bajo nuestro control. Eso está bajo... Lo importante es que lo externo no me quita, porque las emociones son mías. Las emociones no dependen de lo que sucede fuera de mí. Yo soy enteramente responsable. Correcto. Esto de la aceptación es muy poderoso, porque muchas veces generamos batallas contra aquello que no está en mis manos cambiar. Por lo tanto, ¿cuánta energía yo invierto en tratar de cambiar algo que no depende de mí? Cuando no depende de mí, entonces ahora viene otra fortaleza, que es que acepto, y ahora que una vez acepté, ahora hacia dónde me muevo, versus estar en resistencia. Imagínense, si yo de momento genero resistencia contra esta mesa, va a llegar un momento que me voy a cansar, que me va a lastimar porque no puedo, porque la mesa se resiste para atrás. ¿Cuántas veces estoy en resistencia con, ¿verdad?, instancias de mi vida que se resiste para atrás eso? Digamos, si quiero cambiar a una persona, resistencia ante las decisiones que toman nuestros hijos. Hay veces hay que decir, mira, no me gusta la decisión que tú has tomado, pero te amo. Y como mi amor va más allá, acepto tal y cual cosa. Apoyarte, entonces, estar contigo en el camino. Ahora, claro, se abre la posibilidad de una nueva relación. La aceptación abre posibilidades. Wow. Y en el caso de una pérdida familiar, todas las personas que han tenido pérdida familiar, ¿cómo la persona debe trabajar eso? En términos, ¿verdad?, de la programación neurolingüística, porque cómo nos hablamos o cómo habla nuestra mente desde nuestro cerebro, cómo acepta, cómo se ancla en los eventos negativos o positivos, es lo que arrastra. Y es lo que usted dice, estamos jalando un ancla que es imposible, no podemos. Quitarme esa mochila de una pérdida, eso es bien fuerte, pero hay un primer proceso paso, de duelo. Claro, y el primer paso es la aceptación. Definitivamente. Ahora, para que llegue esa aceptación, yo requiero vivir mi tristeza y validarme, no reprimir. Y es lo que usted explicaba en una clase, y es muy cierto, yo no puedo ponerme en su lugar. Yo no puedo decir, sé por lo que estás pasando. Exacto. No puedo. No. Hay muchos pacientes que han llegado a la clínica, por poner un ejemplo, con neuralgia del trigémino, con tinnitus. Y yo no puedo decirle, primero porque no lo he tenido, pero aunque lo hubiese tenido, yo no puedo decirle, sé por lo que está pasando. No, porque a lo mejor el dolor que él percibe es mucho más fuerte que el mío. Es decir, y lo mismo pasa con lo que usted dice. Claro. Uno es empático, pero tiene que dejar a la persona pasar por su proceso. Y honrar
honrar que cada persona vive lo que vive desde la unicidad de la persona que es. Es correcto. Los demás no tienen que responder ante las situaciones como respondo yo. Pero si me acerco al otro desde la empatía, desde el amor, desde la misericordia. No, porque también nos ponemos como estigma o nos ponemos como, no, yo tengo que pasar el proceso así. No, yo tengo que reaccionar de esta forma. No, cada Por cual eso, tiene un proceso sí, totalmente diferente. A mí me ha sucedido que a veces, ¿verdad? Mueren, ha fallecido amistades o familiares de amistades, y he ido a la funeraria y escucho que la persona dice, pero no llores, pero no te pongas triste. Es como quitar, es legítimo que llore, es legítimo su tristeza, es transitando su tristeza, ¿verdad? Su momento de pérdida que puede llegar a la aceptación. Y aquí vemos otra cosa que cuando el profesor hablaba ahora, me viene a la mente de que cada vez que nos involucramos en la ciencia, sale un principio básico de la palabra. El profesor dice que cada vez que una persona está transitando por cualquier tipo de emoción, debemos mirarlo desde el amor. Pues quiero decirles, eso ustedes lo saben, ¿verdad? Pero aún pues nos ven todas las personas, los 17,000 personas que nos siguen en nuestras redes, los que siguen este programa, los que siguen en otros lados y los que los comparten con otras personas. No tienen que ser cristianos para seguir, pero es importante que los dos mandamientos más importantes son: ama a tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí vemos otro principio básico o otra similitud en la ciencia, en este caso de la programación neurolingüística, con la palabra, que es que todo tiene que ser conceptualizado o entendido desde el respeto y el amor por el proceso de la persona. Y finalmente seremos juzgados desde el amor. Yo estoy convencido que el Señor nos juzgará desde el planteamiento de cuán intensamente amaste. Espero que les haya gustado esta serie de 3 programas. Nos estamos despidiendo con tiempo porque como son 3, quisiera explicar, ¿verdad? Que aquí tenemos al profesor, ¿verdad? José Rivera Talavera, CEO de Neurocoaching Academy, para herramientas, para usted como padre, como líder en su trabajo, como manager, como dueño de negocio, como persona que interactúa con otros desde un punto. Siempre vamos a ser líderes en algún momento con nuestros hijos, nuestras esposas o lo que fuera. Él es el que ofrece la certificación acá en Puerto Rico. Profesor, ¿dónde pueden contactarlo? Pueden llamar al 787-485-8601 o buscarnos a través del internet en la página www.neurocoachingacademy.com. Pues ya lo saben. Otra cosa importante, hoy hablamos de 7 emociones que están presentes en la Biblia y basadas también en el principio básico de la PNL o programación neurolingüística. Doctora, ¿cuáles fueron esas emociones para refrescarlo con nuestros televidentes? Nuestras emociones fueron hermosas, lo que era específicamente ira, miedo, alegría, asco, sorpresa, tristeza, desprecio. Pero no te olvides lo que dice la palabra del Señor en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que querréis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos. Regla de oro, meramente bíblico, la palabra de Dios va por encima de toda ciencia, y no te olvides que tratar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es correcto. Y la regla de oro no es solo aplicada en la palabra, es aplicada por Walmart, es aplicada por Sears, es aplicada por todas las compañías como Saks Fifth Avenue, 500 Fortune, Companies in the World. Las 500 compañías más importantes en el mundo aplican la regla de oro como fundamento básico del liderazgo, porque todas tienen que ver con el trasfondo de la relación humana. Recuerden, Dios los bendiga. Y muy importante, para contactarnos, cualquier problema que sea psicológico, psiquiátrico, neurológico, llámenos al 787-210-48. 787-210-9087 o a Caguas Neurofeedback BTC. Dios les bendiga y hasta la vista. Este ha sido el programa Cerebro Renovado, presentado por el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández. No olvides sintonizarnos la próxima semana.